abrazo para todos en el momento que nos quieran y nos puedan escuchar. Buenas, Es- buenas tardes, buenas tardes a todos. Qué bonito que estamos de nuevo en sintonía para tomar aspectos de aquello que nos problematiza la vida. ¿Qué nos problematiza la existencia? Hablemos de lo que nos enferma la relación con nosotros mismos, la relación con nuestras parejas, la relación con las familias, la relación con el mundo exterior, la sociedad, la cultura. Pero bueno, en general lo que nos enferma tiene que ver con aquello que no tomamos en transparencia, es decir, aquello que hemos tenido que ignorar o hemos repudiado eh, en lo que se llama la verdad de sí mismo. Ya hemos tomado pues este tema varias veces, hablamos sobre el amor a la verdad. Si ustedes recuerdan, eh, hace más o menos un mes y medio que estuvimos hablando en este mismo espacio. Y el amor por la verdad entonces nos genera esa posibilidad de vivir en libertad y de vivir en bienestar. Eh, ¿Cómo es eso de que el amor por la verdad nos lleva a vivir en bienestar y en libertad? Pues es que nada nos esclaviza más que la ignorancia propia. Entendamos que la ignorancia en el sentido de forjamos un mundo de ilusiones, un mundo de defensas y luego nos dedicamos a vivir para esas defensas. Entonces, demos por caso una cuestión muy corriente. La persona cree que mostrándose muy amorosa, entonces todo el mundo le va a querer mucho. Y resulta de que esa situación no es más que una demostración permanente que desdice. En el fondo es un mentiz, es un encubrimiento de la verdad concreta. Es decir, en realidad no siento tanto cariño por la gente, pero creí que esforzándome mucho por querer y hacerme querer, dando mucho de mí mismo, de mí misma, la vida me iba a ir muy amena, muy amorosa. Y resulta de que eh, fue una manera de imponerme una verdad que no bebe de la verdad profunda en transparencia. ¿Cómo así que no bebe de la verdad profunda? Pues demos por caso de que somos fuente misma de la propia verdad. Y somos fuente misma de la verdad universal. Esto, bueno, Fernando, yo siento que es un tema muy bonito y sobre todo que casi siempre hemos mirado ese tema de la transparencia. Yo lo voy a mirar desde el lado social, desde el lado político, desde el lado de la familia, pues desde toda una estructura y tiene que ver mucho con lo que estás diciendo, Ujú. porque realmente aquí es una invitación a mirarnos en transparencias cada uno. Entonces, como todo lo evocamos es hacia afuera, buscamos la transparencia en una sociedad, buscamos la transparencia en aquel político, que su plan político venga en transparencia, en una coherencia. Desde allí, evocando eso, replicamos mucho ese sentir y ese compartir con el otro. Entonces entramos en muchas frustraciones. Y aquí nos estás haciendo una invitación bonita y más en este tiempo donde estamos en un tiempo de cambio, donde siento que ya somos lo suficiente, no inteligencia, porque a veces la inteligencia también nos lleva a pegarnos de una estructura, de lo que hemos aprendido en la universidad, de lo que hemos aprendido en esa repetición de lo que es y no es, porque también nos damos cuenta que muchas veces lo que es para uno no es para el otro.
Entonces, estamos hablando de algo más profundo y es en la transparencia del cristal, ¿cierto? Cómo vibrar de esa transparencia, que es una vibración alta, y concebirla como esa verdad única. Y aquí es cómo sostener nuestra verdad ante el otro. Si la verdad es crística, Ujú. desde el cristal, ¿no? Y hay un parecido que ustedes mirarán en aquel profeta, Jesucristo, ¿cierto? Él decía, soy el camino, la verdad y la vida. Y si lo decimos para cada uno de nosotros, entonces el camino que recorro a través de mí me ayuda a descubrir las verdades profundas y a beber de la verdad que ya nombrábamos como esa fuente subyacente que hay en cada uno y que conecta con la totalidad para poder generar y crear, recrear la vida. Digamos, Esa, esa relación entonces con la verdad en transparencia nos trae a la relación con el retorno de Cristo. Cristo ya desde el corazón nuestro, Cristo cristal. Si vamos en transparencia, entonces ya decimos de que poseemos la propiedad del cristal. El corazón eh, está conectado con la totalidad. Es decir, cuando vivimos desde el corazón, se convierte en nuestro mejor maestro que nos ayuda a ubicar en qué dirección podemos encaminar la existencia y qué es lo que vamos a adoptar como valores, principios, eh, las actitudes que nos sean más del orden saludable, digámoslo así. Ibas a decir, Sandara. sí, iba a comentar sobre esto porque, bueno, cuando hablamos de Cristo, si seguimos esas enseñanzas, nos damos cuenta que en su coherencia realmente él no entraba en ninguna ambivalencia con otro. Él sostenía algo que lo difundía desde una certeza y una convicción tal que él no entraba a convencer a nadie, Ajá. simplemente aquellos que ya estaban preparados y que se sentían atraídos, porque yo siento que la verdad viene con dos fuerzas, y es la energía crística de que se reconoce, y el magnetismo, que también es otra clase de energía, digamos que es el masculino y el femenino integrado, ¿cierto? Esa energía de convicción y de certeza, y la energía magnética del femenino ya muy integrado, donde él no trataba de disuadir ninguna idea donde fuera a entrar en ambivalencia. Y siento que es lo que nos invita a él a sostener en este tiempo. Es la enseñanza que Cristo nos deja, y que muchas veces cuando hablamos en grupos o decimos esto en público, podríamos generar ambivalencia en otros, pero es tener claridad de que no se trata de entrar en esa distorsión de que si es cierto o no es cierto. Se trata de conectarnos con algo que empieza a vibrar desde adentro, y que está es en sostenerlo, porque muchas veces creemos algo, lo estamos sintiendo, pero cuando lo vamos a exponer afuera o a accionar, el otro nos frena en su ambivalencia, lo que debe ser y lo que no debe ser. Entonces, ¿cómo estamos ahí vibrando? Entramos a vibrar desde el otro y entramos a contradecir, y no sostenemos ya nuestra propia verdad. Entonces yo siento que cuando hay una verdad que viene del corazón, una verdad que viene desde ese cristal, desde esa convicción, realmente uno no entra en ningún tipo de contradicción con el otro, simplemente en el respeto de lo que el otro está sintiendo desde su punto de vista, pero también en la convicción de lo que ya esa persona percibe, en una manera, digamos, desde la humildad, em, pero sosteniendo lo que ya se siente. Es hermoso esto porque es comprender de que
La verdad no necesita defensores. La verdad se defiende a sí misma. Eh, es decir, por más que insistamos en imponer la verdad, eh, aunque estemos verdaderamente en transparencia, es decir, accedamos a esa verdad y sintamos de que está conectada Ujú. desde lo más profundo, tratar de convencer a otro, imponerla, es una manera de alejarlo de la verdad. Es decir, surge aquí un mecanismo que es el mecanismo de la resistencia. Ujú. Si yo no accedo por cuenta propia a lo que significa eh, la relación conmigo mismo, la relación con el universo, eh, voy a estar incidido por ese mandato. Y si se pone el mandato de por medio, el mandato eh, alejará o nos alejará de la posible verdad que puede estar manifiesta a través de alguien que me dice, vea, es que esto es así, pero es que tenga en cuenta. No, por eso es tan importante el camino de sí mismo, ¿cierto? Porque solo en el camino de sí mismo es que nos percatamos de la relación que tenemos con la verdad y lo vivimos desde la médula, desde lo profundo, descubrir las verdades que Voy a, son. Fernando, voy a hacer un cambio acá porque me dicen que no están accediendo. No sé si tenga que ver en la conexión. Entonces permítanos un momentico porque parece ser que se está cayendo. Y voy a... Déjame ver un momento. Que me están avisando por... Sí, se cayó. Entonces, listo. Bueno, ahí nos están viendo en este momento. Quería saber y que nos escribieran si sí están viéndonos porque me avisaron por el WhatsApp algunos que han intentado ingresar y que no han podido. Me gustaría que me escribieran si ya es posible. Ya voy a contestar a las personas que están acá porque yo también intenté acceder desde el celular y no pude. Sí, en estos días ha estado un poco fallida la conexión a internet. A veces dura media hora, otras veces dura 15 minutos, se interrumpe. Así es, Eh, así es. Tiene muchos baches en estos días la red. Eh, no sabemos si sea un asunto técnico o sea un asunto también de el magnetismo de la Tierra. Todos sabemos de que eh, al subir la vibración terrestre, pues el magnetismo se distorsiona y sabemos que la red funciona por medios magnéticos. Sí, Sí. Faber por aquí nos dice que sí, que Ah, ok, entonces yo voy a contestar ya estamos en conexión. diciéndole. Sí, por acá Eh, Carlos me estaba diciendo lo mismo. entonces retomemos un poco las ideas que habíamos planteado para que eh, nos ubiquemos dentro del tema. Si de pronto tienen alguna inquietud y nos hagan llegar esa inquietud para que dirijamos desde ahí eh, este espacio, sería muy rico. Eh, Además porque nos permite retomar lo que dijimos y decirlo A mí, de una manera claro. más digerible. Bueno, este tema llega porque nosotros estábamos hablando sobre los cuerpos energéticos, tocamos el tema de, hemos tocado el tema de la verdad, de lo que llega desde la intuición y Melina nos preguntaba de que cómo era posible empezar a despertar desde esa transparencia y cómo todo el medio de afuera en algún momento eh, no era tan fácil hablar desde la transparencia, no era tan fácil vivir desde la transparencia porque eso le podía molestar al otro. Entonces, pues a mí me pareció muy bonito porque pienso que
eso nos puede suceder a todos, pero en diferentes etapas de la vida. Y también en ir comprendiendo, porque en algún momento de mi vida también lo sentía, sobre todo cuando voy a, no solamente nos sucede en la parte familiar, sino también laboral, pero me sucedió mucho en la parte laboral que yo veía ciertas cosas y percibía ciertas cosas de ese ámbito laboral y muchas veces expresaba algunas cosas y entraban en contrariedad, ya sea porque compañeras se sintieran de pronto que estaba hablando demasiado y las ponía de pronto en cómo es que va a decir tanto, o porque también en algún momento un jefe, como llama uno, o alguna decía que no era posible uno poder expresar algo que ya estaba percibiendo afuera en el campo. Entonces, eh, lo que se hacía o lo que yo empecé a hacer fue como que, bueno, ya sé que no puedo decirlo todo. Empecé a callar por conveniencia porque podía ser molesto para alguna persona, pero también con el tiempo comprendí que había una búsqueda de libertad y es en qué ámbito estaba yo, porque hay ámbitos donde uno está en mucha densidad, en mucha... Y es ahí donde uno empieza como que algo adentro, llamémoslo el alma, empieza a decir, este no es tu lugar, este no es tu lugar, o es, si va a ser tu lugar y vas a poder sostenerlo, hay que cambiar esta realidad, Ujú. ¿cierto? Transformar la realidad para ser coherente. Aún así les cuento que en muchas ocasiones pude mantener mi coherencia en lo que pensaba, porque una cosa es lo que se pueda pensar hacia afuera, pero otra cosa cuando ya influye hacia uno. Y es ahí donde estamos como en esa prueba de qué es lo que no me gusta de afuera y hasta qué punto yo coloco un límite que eso de afuera no vaya a intervenir dentro de mí, sobre Ujú. todo en los valores que cada uno podamos construir. Y fue bonito poder sostenerme y saber que si en un momento dado decir, sé que ya no es el lugar y hacer cambios. Pero a través de la vida, eh, pienso que también en ese respeto de sí mismo, empieza uno a vibrar en el respeto del otro y hay veces que no se trata de callar porque siento que cuando hay alegría, cuando se quiere decir una verdad para que el otro de una manera expanda, se dice de una manera digamos amorosa, y si el otro entra simplemente en un gesto de respeto hacia el otro, porque ya es un camino que poco a poco vamos llegando todos. Sí, es entender entonces que la franqueza eh, es completamente diferente a la Ajá, coherencia, ¿cierto? exacto. La franqueza es querer imponer la verdad a como dé lugar, porque yo tengo una verdad y tienen que entender que es que están equivocados, pero es que el otro no percibe su equívoco, puesto que necesita la mentira como un soporte, como una muleta para poder andar por la vida. Ajá. La mayoría de los seres humanos andamos en esa suerte de tener que mentirnos para poder soportar la realidad. La mentira es un lenitivo, una especie de soporte también de la ilusión, ¿cierto? Miren ustedes, entonces la mentira soporta la ilusión de lo que puede ser, de lo que puede llegar a ser, de lo que tendría que ser, de lo que podría haber sido, pero también la ilusión de que eh, todo está perfecto, todo está en el estado ideal, eh, o vendrán para mí cosas extraordinarias, ¿cierto? Ujú. Mentirse ahí entonces se constituye en una especie de soporte de la realidad que no toleramos de manera directa y concreta. La persona que accede a la verdad de sí mismo es porque ya aprendió a tolerar la realidad tal cual es, con sus variaciones, con sus lados oscuros, con sus sombras, pero también con sus luminosidades. Qué bonito eso. Fernando, me gusta mucho el tema que tocas en, en no dejarnos confundir
entre eso que pensamos y tenemos que decirle al otro porque es la verdad que yo estoy sintiendo, sin reconocer al otro, o sea, sin saber que el otro también Ujú, está sintiendo algo que es cierto, y en eso se llama franqueza. ujú, Y muchas veces esa franqueza viene acompañada de ujú, emociones que al momento de buscar esa descarga, como ayer hablabas de la pulsión, es una necesidad de una descarga, eh, realmente caemos en lastimarnos y lastimar, porque ahí es donde nos damos cuenta de que no es algo que viene directamente conectado desde algo que sea puro, cristalino, porque cuando caemos en esa distorsión y si nos estamos sintiendo mal es porque vemos en el otro también su malestar o lo percibimos y si quedamos mal, por favor, ¿cuál verdad? muy Ahí bien. lo que, pero tampoco se trata de la crítica, sino de saber qué lindo que pasen estas cosas, porque ese sentir es el que nos lleva a la reflexión, a la búsqueda de que hay algo todavía por sanar. Hacer la diferencia entonces Exacto. entre la franqueza, la coherencia y la sinceridad. La franqueza, no me están pidiendo que diga ninguna verdad, sin embargo yo creo que soy el portador de una verdad y tienen que enterarse y por mí se van a enterar. Es que por qué no caen en cuenta, es que por qué están tan perdidos, tan embolatados en el mundo. Yo tengo que ir al rescate y ahí caemos Y en no, la posición religiosa. y tengo que buscar a alguien, le tengo que decir esto porque esto es Ujú, injusto, esto que está pasando. ajá. Entonces ahí viene una emocionalidad pues muy fuerte, cargada. La sinceridad viene en compasión, ¿cierto? Ujú. Es que no me están preguntando, no lo tengo que decir. Entonces alguien me reclama que le diga qué pasó, por qué sucedieron las cosas, de qué manera. No, ahí entonces hay una escucha y hay una persona dispuesta, un conglomerado dispuesto a decirme, venga, venga, nos interesa lo que usted tiene por decir, y nos puede servir bastante. Esa sinceridad entonces va de la mano con relación a la demanda. Exacto. Eh, yo voy en oferta en sinceridad, queriendo que todo el mundo se entere de lo que yo ya me enteré y por qué no se dan cuenta, ¿cierto? Y el enojo con el mundo porque está en equívoco, está en la ilusión, es que son unos pendejos, son unos, perdónenme la palabra, son unos idiotas, O etcétera. esa persona tiene un ego muy alto porque se Y piensa resulta, que el otro siempre ajá, habla pero esa persona nos está mostrando cómo es. Es que todos somos humanos y yo, bueno, hay muchas veces nos confundimos y es algo tan bonito. Yo quiero decir esto porque muchas veces en esa responsabilidad de lo que sentimos en singular, ni siquiera lo guardamos como algo para procesarlo singularmente, sino que nos permitimos expandirlo y, y hay que decirlo que cómo expandimos desde esa misma emoción, así impactamos a los demás ujú. y creamos distorsión. Y entonces ahí, y aunque después queramos corregir, ya es como si se hubiera hecho, se hubieran abierto grietas. ¿Cómo vamos a corregir? Bueno, aunque todo en el tiempo tiene un sentido y todo tiene una, digamos que una causalidad, y también esa causalidad en el tiempo se vuelve más grande que las mismas grietas que se abrieron porque se entra en mucha morosidad, lo digo para las dos partes donde ocurre esto. Pero qué bonito poder mirar esto, Fernando, de esa responsabilidad, de la responsabilidad que generamos cuando hablamos. Y muchas veces pidiendo permiso para decir algo que ya percibimos, eh, si no está la persona dispuesta o si no es el contexto apropiado, mejor guardarse esa verdad. Siento que hay muchos aprendizajes allí, así es, Ahí viene la compasión, ¿cierto? así es. Es decir, hay una verdad que ya me enteré, yo la percibo, pero no la voy a decir hasta que la persona esté lista. Y de eso hablamos en el proceso terapéutico psicoanalítico, ¿cierto? Total. Decir, en el psicoanálisis
tenemos conceptos muy claros con relación a esto, ¿cierto? Eh, una es la interpretación silvestre, es decir, voy soltando la interpretación, tengo una verdad, la percibí y la voy soltando sin que haya contexto ni haya demanda de esa verdad. Eh, y la interpretación salvaje, que es ya soltar una verdad cuando no es el tiempo apropiado para que la persona realmente la reciba desde el corazón y la ponga a trabajar en su propio interior. Yo estoy recordando aquí ese libro de Miguel Ruiz de los cuatro acuerdos, porque aunque no lo leamos y no lo leamos, y mucha gente de las que también está en la espiritualidad, en el trabajo personal de sí mismo, del ser, eh, realmente él nos da una pauta de la importancia personal, pero muchas veces no comprendemos que nada es personal. Ujú. Realmente desde un punto de vista, cuando se pide un concepto, y es que tú acabas de tocar algo que es fundamental, yo pienso que aquí también hay una enseñanza y que eso es un avance también para el terapeuta y para los que estamos ya en este camino de decir, no es el momento ni es el sitio, Ujú. porque la persona posiblemente en su emocionalidad, desde su emocionalidad, desde lo que se va a descubrir, porque yo colocaba ahorita que era como desvelar una máscara, porque nosotros nos ponemos la máscara para ir cuando vamos al supermercado vamos de una forma, cuando vamos al trabajo vamos de otra forma, cuando estamos en familia estamos de otra forma. Entonces, develar, y aunque la persona desee, porque se vuelve como un niño caprichoso, pero dígame lo que yo ya estoy preparado, se habla de la verdad, entonces se vuelve algo muy personal. Porque la persona, pues, en cierto sentido, es develar delante de un grupo de personas que están a la mirada. Entonces, sí, siento que es en cada momento y que hay cosas que definitivamente se vuelven más de una terapia en el singular y desde esa misma forma para no ir a entrar en la ambivalencia del otro. Sí, y uno cae en ciertos errores de presupuesto, ¿cierto? Eh, estando trabajando con un grupo de personas, pues por X cantidad de años, donde se habían trabajado los cuatro acuerdos, donde se había trabajado la importancia personal, donde se habían elaborado una serie de avances a través de los retiros, a través de los seminarios. Entonces uno creía que ya estaban listos para recibir ciertas verdades. Y aunque se pidiera permiso y toda la cosa, eh, luego me entero de que la gente terminó muy herida y bueno, se produjo una estampida. Se produjo una estampida en el grupo porque supusieron de que era que yo me estaba dando mucha importancia al nombrar ciertas cosas y bueno, pido disculpas porque hoy reconozco de que eh, no, era forzar las cosas desde todo punto de vista, porque conscientemente la persona quiere saber, pero Exacto. inconscientemente reacciona. Pues como que sí que me van a tumbar los mecanismos bajo los cuales yo he vivido toda la vida. ¿Cómo así que Muy, me van a confrontar con este tipo de cosas tan eh, absurdas, que yo creí tan absurdas en mí, pero que están, de alguna manera tienen que estar, puesto que salí a la diáspora, ¿cierto? A la exacto. diáspora es la dispersión, ¿cierto? Entonces me voy de grupo en grupo, de terapeuta en terapeuta, porque es que, eh, no, este lo que está es tratando de herirme o utiliza su saber para herir a los demás. Pero bueno, Y aunque fuera un propósito muy calibrado dentro de lo que se podría llamar procesos de evolución grupal, pues les confieso que es un error, lo digo con cierta sorna conmigo porque eh, era suponer de que había una situación de excepción donde personas que estaban en evolución les iba a golpear, pero no al punto de eh,
salir despedidos. De igual de eso no se trata porque, bueno, igual tú lo manifiestas y digo, bueno, cada quien, pienso que uno en ese mismo instante de evolución va buscando también cosas. Lo bonito de esto es que todos estamos pasando en este momento una etapa muy bonita de despertar y esto tiene que ver con la transparencia. Acá dice Faber algo, dice, ¿cómo se logra la transparencia? Y Ujú. yo quería como, tú dijiste algo muy importante, cuando nosotros empezamos a reconocer que en esta vida que llevamos aquí, encarnamos una estructura porque es lo que nos sostiene. Realmente todo esto que vivimos debe ser sostenido para poder uno sentir que hay una coherencia, porque muchas veces cuando ya entramos en ese camino de sí mismo y entramos a tirarnos al vacío, vamos y volver, nos sentimos un poco confrontados con la realidad que vivimos. Ujú. Entonces, entonces es allí donde podemos entrar como en estado de miedo, porque es el miedo también el que ha sido implantado para sostener Muy bien. esta realidad de la 3D, hablándolo desde lo espiritual. El miedo es el que no, a ver, el que muchas veces decimos, el miedo es bueno, no es malo, porque el miedo es el que nos permite tener la precaución. Yo diría que el miedo realmente no es bueno. Pues yo lo miro de esta manera, puedo mirarlo desde el lado, no se trata de si es positivo o negativo, pero muchas veces el miedo, como no lo confrontamos, no nos permite ver otra realidad. Desde ese punto de vista nos quedamos pegados a la estructura, porque es la estructura la que sostiene. Entonces es la estructura de defensa a, a lo económico que estoy viviendo, por eso nos da fuerte hacer un cambio cuando alguien viene a dar una idea, toca como que escucharla mucho. Una de las cosas es empezar a sentir la intuición, a percibirnos desde otros sentidos que no sean simplemente lo que hemos acostumbrado, lo que nos han dicho que son los 5 sentidos, que la escucha, el oído, sino que tenemos otros sentidos que en combinación con esos 5 nos darían una verdad en más transparencia y podríamos sostenerla con más facilidad. ¿Por qué no sostenemos? Porque eso nos lleva, como decimos, lo que pensamos que es a través de la confrontación. Entonces entramos en el temor de que voy a contar, voy a decir lo que estoy sintiendo a mi jefe, entonces es que me van a echar del trabajo y ese trabajo es el que me sostiene a mí económicamente, pero no se trata de la confrontación, no se trata de ir a confrontar al jefe, no se trata de ir a confrontar lo que el otro, se trata de empezar a expandir esa conexión que nos está llegando en una luz que llega ya de todo el universo, que es la luz cristalina, la luz crística que estamos encarnando. Yo sé que esto puede sonar como, pero ¿qué está hablando esta mujer? Pero es que esto es cierto. Esos son los cambios que vienen y que están llegando y es lo que nos permite ver que hay seres mucho más amorosos y que los niños, como decía Fernando en una charla ayer de psicoanálisis, los niños vienen en una apertura de verdad que ya le dicen al adulto, no voy a hacerlo, no esto es lo que yo quiero, con una determinación, porque ellos ya vienen vibrando en más transparencia. Entonces pienso, Faber, de cómo se logra la transparencia es empezar a mirarnos entre lo que sentimos, pensamos y hacemos. ¿Cómo se logra el amor por la verdad? Pues también va de acuerdo a la estructuración psíquica, ¿cierto? Y es el amor por la verdad. El amor por la verdad requiere arrojo. Arrojo es la capacidad de estar por encima del miedo o de sobreponerse al miedo. Exacto. Porque diríamos ya, retomando lo que dice Sandara, no se trata de que sea bueno o malo el miedo, sino qué tan capaz soy yo frente al miedo. Aún con miedo me aviento en valentía a encontrarme con esa verdad que eh, puede ordenar mi vida, puede ayudarme a direccionar.
o a restablecer incluso mi salud, mi bienestar. Eh, pero como decíamos, hay una tendencia muy fuerte y es a dejarnos abrumar por el asunto del miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué Ujú. será lo que se esconde detrás? Que si hago esto, que voy eh, a ser un ser diferente, que eh, se me viene el mundo encima. Además porque hay una suerte de mecanismo psicológico, ¿cierto? Y es el desmerecer. Cuando yo estoy en desmerecer, esa situación de no merecer, de Ay, qué bonito. minusvalía frente a la existencia, creer que son otros los que están convalidados por la divina providencia, por la vida, otros son los que tienen acceso a esas posibilidades de realización. Entonces surge la sensación de que eh, yo soy el pobrecito, el que merece la lástima, el que merece la conmiseración. El mecanismo psicológico de que hablábamos es que hay una sentencia psíquica para la persona. Si se Ujú. permite algo, el desmerecer está apuntalado en este mecanismo. Si se, si se concede un bienestar, puede venir una tragedia para usted. Total. Entonces resígnese a vivir en la desazón, en el hastío, en el malestar, en en el golpe, el insulto, Uy. el maltrato, porque eso es lo que usted se merece, no merece nada más. Digo que es una sentencia interna porque finalmente, sí, sí, puede ser que haya una amenaza externa, pero esa amenaza externa se sostiene desde el mecanismo psíquico, como les decía, de la culpabilización. Y sobre todo, Fernando, lo que estás diciendo es, sobre todo si se ha sostenido en un largo tiempo y en un clan familiar, Ajá, que ha sido ajá, repetitivo esa tendencia del miedo o de esa estructura que tú hablas. Si se ha sostenido es porque hay que explicarlo, ha garantizado que el clan esté unido, que el clan esté vivo, aún así, aunque no sean en las mejores circunstancias, aunque no sea en el mayor disfrute, aunque uno, y ahí es donde siente uno que yo tenía una persona muy cercana en el trabajo que a toda hora ajá, decía cualquier cosa porque tenía un alto rango y todo es que la vida es dura, es que la vida es con sacrificio, la vida es dura, es que no te quejes y le gustaba de cierta forma subestimar lo que el otro percibía que podía ser de otra forma. ajá. Entonces yo me preguntaba, pues nunca confronté, esas son cosas que uno, pues yo pues, me iba a poner a confrontar con un león, pero yo decía, pero que me daba era como un sentir, dije, qué tristeza que la vida pues sea de esa forma. Y sobre todo llevada de una manera donde volvemos al otro esclavos desde ese mismo sentir y percibir de la vida. Entonces, en ese punto de el acceso a la transparencia, tiene que ver entonces, ¿lo merezco? La primera pregunta es, ¿lo merezco? ¿Qué de culpabilidad hay en mí y qué se ha repetido de una manera consecutiva que yo creo que, a ver, porque es la realidad de lo que estoy viviendo y de lo que he vivido me va a mostrar un patrón en el que Ujú. siempre he estado? Por ejemplo, superé la situación de invalidez económica, pero entonces sigo en invalidez afectiva. No me quieren, me cargan bronca por todo, o en el trabajo, o me cargan bronca en la casa, o convivo con una mujer o un hombre que no me valoriza, ¿cierto? Ahí estaríamos hablando de ese patrón que se repite en culpabilidad y que creo, mejor dicho, lo que sostiene la creencia de no merecer. Y Fernando, Segundo, ah bueno, permíteme, en esa,
resuelvo la pregunta Sí. de no merecerlo, entonces eso me lleva a la sanación de lo que en mí viene como amenaza de tragedia, porque seguramente se repite, y esto lo hemos dicho en otros espacios, y es, quien no cojea de una pata, cojea de la otra. O sea, ya de por sí ese dicho nos está diciendo de que tenemos que sufrir de algún modo. Sanaste un lado, pero entonces te repunta el malestar en el otro. Eso lo decimos para para la mayoría, para la masa, para el personaje que no se pregunta sobre sí mismo, ¿cierto? El que tiene que sufrir de algo es porque todavía no mereció la plenitud. Y al no merecer la plenitud, entonces le tocaría, si realmente va a sinceridad consigo mismo, emprende el camino de sí mismo. De ahí bueno, hay una cosa que te iba a decir cuando estabas hablando porque encontramos casos en que la persona le empieza a surgir todo bien en la vida, o sea, está pasando momentos agradables, pero la persona no se permite, o sea, es como que hay algo que la tiene que angustiar y encuentra las 10.000 causas, ya sea que si no están afuera, porque todo afuera está bien, estoy hablando del afuera familiar, del afuera de que el esposo está bien, está contento porque esta persona está pasando con amigos agradables, se dio su espacio, lo llama y está en casa tranquilo, no está por fuera, entonces no la va a tranquilizar, los hijos están en casa durmiendo, o sea, estoy poniendo todo el escenario, pero la persona siente que hay algo adentro que no la deja estar y se busca un problema dentro del mismo sitio donde está, ya sea que el mesero la miró, no la miró, o le dice algo al mesero para que el mesero le responda, o se va a buscar un pero, y uno dice, wow, o sea, no somos conscientes de esas mismas actitudes porque hemos venido acostumbrados a vivir en la discordia y a sentir que eso hace parte de lo natural del hombre. Y hasta de reírse, porque entra en la discordia y se ríe porque causó y ya se siente en realización y sería muy aburrido pasar todo un día en un gozo y en una tranquilidad. Quiero entonces subrayar algo que también decías ahora para que la gente esté enterada, o para que todos nos enteremos de este cambio que se viene dando, y es que los Sí. niños que están siendo concebidos en este momento, que están naciendo, incluso niños ya de 6 8 10 años, muchos de ellos, no todos, vienen en transparencia, ¿cierto? Ya vienen en esa posición porque traen el código adjunto de la transparencia, es decir, como si su inconsciente ya no cobrara el papel que ha cobrado para la mayoría, diríamos 99.99% de los humanos en las generaciones anteriores al 2012. Eh, ¿Qué es lo que me negué de esa verdad de nosotros mismos? Eh, Imagínenselo de este modo. Los niños que van naciendo saben que vienen con una misión, y esa misión es desarrollar su maestría. Al desarrollar su maestría, como ya traen el código escrito, entonces ellos pueden recordar con facilidad aquellos aspectos que les ha podido desordenar el propósito, o que tal vez pudieran distorsionar también su sentido de realidad. Quiero decir, en esa transparencia logramos un sentido de realidad que va acorde con el propósito de la existencia, que no es otro más que la realización de la existencia, reitero, y esa realización es lo que permite, o lo que viene a permitir, la evolución del universo. Así es. ¿Cómo ayudamos a la evolución del universo para que lo entendamos de otra manera? En transparencia. ¿Cómo así? Viviendo desde el corazón. ¿Qué es vivir desde el corazón? Es vivir en realización. Vine aquí a realizar una vida.
no a malograrla, ni a repetir al papá, ni a la mamá, ni a repetir conflictos de la humanidad arcaica. No, vine. Gracias por la paciencia, qué bueno que continúan ahí en esa conexión tan bonita. De igual forma, pues están ocurriendo pues como muchas caídas por fallas del internet. Pero bueno, lo bonito es también finiquitar también el tema y no irnos, sino sumarnos en sostener este propósito. Sí, la idea en este tiempo y para afirmar el masculino, sostener es una apuesta indispensable, o sea, no dejarnos derrotar a la primera, Así es. que es lo que solemos hacer mucho. eh, en ese sentido, entonces, que decíamos que cuando estamos accediendo a la transparencia, a nosotros, las generaciones viejas, antes del 2012, nos toca acceder a la transparencia a través del camino de sí mismos. Así es. Las nuevas generaciones ya vienen conectados a la transparencia o en transparencia. Pero claro, vemos generaciones recientes, jóvenes que nacieron del 92, 91 para acá y saben lo que quieren. No todos, pero sí hay una cantidad de jóvenes que saben que a qué fue que vinieron y sostienen ese propósito, ¿cierto? Entender entonces que eh, en ese proceso de transición, como nos tocó justamente esa generación de el puente entre la vieja y la nueva humanidad, nosotros tenemos que hacer el trabajo desde adentro. Para las nuevas generaciones, reitero, eh, es lo que les ha posibilitado también venir en maestría. Porque déjenme contarles, ahí era donde íbamos ahorita, y es que los niños nuevos son maestros viejos. Tan bonito. Es decir, ya estuvieron aquí, aprendieron y vivieron la humanidad con todas las peripecias que significaba mantener una vida, murieron en rencor, en rabia, en resentimiento, en odio. Pero el hecho de que nosotros hayamos liberado en nuestros árboles genealógicos esas ataduras, les permite a ellos volver ahora a través de los niños nuevos, eh, siendo ya los maestros viejos, ¿cierto? Me parece tan hermoso porque es encontrar el sentido al estar vivos. Yo sé que sostener de pronto la misma realidad que vivimos, cada uno no se imagina, uno a veces piensa en la apariencia que el otro vive mejor por lo que aparenta, pero muchas veces no percibimos qué es lo que está pasando dentro de cada ser. Ujú. Y muchas veces también aquello que vemos como castillos de oro está sostenido por personas que dentro de sí no viven como en un castillo de oro. Entonces aquí me parece tan hermoso hacerle como una, ¿cómo se le diría? Como una celebración a la vida y esto como para que todos se sientan que todo lo que cada uno llevamos, sentirse que lo estamos llevando de la mejor manera si nos permitimos reconocernos. Todas esas dificultades, todas esas experiencias que vivimos traumáticas, todas esas distorsiones, el momento nos llega como algo que nos está diciendo, lo estás haciendo lo mejor. Si tú te permites expandirlo, porque si te permites sanar, pues lógicamente va a ser una sanación en más comprensión, porque no tiene que ser la vida de esa manera dura. No tiene que ser una vida dura, no tiene que ser una vida de confrontación, no tiene que ser una vida desde la enfermedad, porque hay otros caminos donde liberamos, comprendemos y la vida se abre con otro brillo. Aún así, a los que se permitan, es así, por eso hay tantos terapeutas, por eso hay tantos caminos de cómo sanar, eso es una realidad. Aún así aquel que tampoco se está permitiendo, bonito lo que dice Fernando,
porque su experiencia lleva a sanar a aquellos, es como la espera, es como si viniéramos como en un cordón Ajá. y la experiencia en vida aquí, cuando la trascendemos, el otro avanza en Sí. lo que, en lo poco o mucho, porque, ay, se cortó. Ay, no, bueno, yo creo que va a tocar despedir. Ay, pero eso que estaba diciendo, no, bonito, vamos a tomar como desde lo que, ay, qué cosa. Ya se restauró. Sí, esperemos que la imagen también, porque Hacer honores, entonces, Sandara tenemos problemas decías. para reproducir el video. Bueno, no sé si nos logran escuchar, porque acá dice que el video está en vivo. Eh, bueno, no hacer honores a la vida propia y decir que lo poco mucho que a nosotros nos parezca, pero que estemos haciendo en nuestra vida, está jalando un hilo a los otros. Si nos permitimos sanar, pues esa es una celebración mayor. Si nos permitimos entrar en conciencia, no es de la tragedia, sino de que somos, eh, mejor dicho, somos los que llevamos una bandera colocándola aquí al frente para liberar esas vidas que ya pasaron y permitir que llegue otra generación mucho más despierta, mucho más amorosa y una humanidad que cree en la alegría, que cree en esa vibración de la quinta dimensión y no se ve en nada lo que muchas veces a nosotros se nos ocurre que es que eso es normal, en la distorsión realmente. Convocar entonces a la responsabilidad admirativa de lo que somos, ¿cierto? Es decir, cuando logramos la sensación física de estar viviendo una experiencia que de todas maneras elegimos, y que nosotros somos partícipes de esa Dice que elección. finalmente